Buenos días y estamos aquí una media hora para hablar sobre política y entre mujeres. Y hoy tengo a dos jóvenes, dos muchachas muy jóvenes y muy bonitas además, a ver si se pega algo de juventud cuando termine esta media hora. ¿Qué les parece? Gracias, Yurina, por la invitación. Bueno, paso a presentar a mis invitadas. Yadira Escobar, bloguera y escritora. Su padre, un preso político en Cuba en la década de los 80. Ella integra el grupo Caimán y es demócrata. Daimaris Taboada, ella es una periodista de origen cubano que trabaja para Hispanopost, un medio digital para los hispanohablantes. Ella todavía no pertenece a ningún partido político porque es residente. Bueno, empezamos nuestra conversación. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Yadira, que está celebrando su cumpleaños? Y vamos a entrar en el tema de la edad. ¿Cuántos estás cumpliendo? Hoy estoy cumpliendo casualmente 29, así que 29. nada, me queda un año para llegar a los 30. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues entonces empezamos con esta jovencita que está cumpliendo años en el día de hoy. Háblanos del grupo Caimán. ¿Qué es eso del grupo Caimán? ¿Cuándo surgió? Ya hace algunos años estuvimos conversando sobre el grupo Caimán, pero ya hace mucho tiempo de eso. Exacto. El grupo Caimán inicialmente fue creado por mi padre cuando era joven en Camagüey, porque querían llevar a cabo unas cuantas reformas y producto de estar en la época equivocada es que lamentablemente lo arrestan, aquello se infla más de lo que era. Finalmente, cuando estamos aquí en Estados Unidos, años después, porque mi padre se dedicó a armar una familia aquí en el exilio y durante 15 años ni regresamos a Cuba. Pero luego empezamos a preocuparnos porque en el 2008, como mi abuelo, un antiguo miembro del 26 de julio, pero que mi padre temía que estaba a punto de morir, nosotros dijimos, mira, el miedo, dejemos a un lado porque no hay tiempo para eso. La vida es demasiado corta y demasiado mala para que nosotros mismos estar amargándonos. Porque tu papá estuvo preso justamente. Sí, en el año 84 mi padre cae preso, pero... Por estar en el grupo Caimán, sí, en un grupo opositor. En esa época sí, que quería lograr reformas económicas y políticas dentro del sistema, pero como dije, la época equivocada, casi lo fusilan, o sea, yo no hubiera nacido. Pero gracias a Dios todo salió a la luz, que no tenían ni una sola pistola, no tenían ni armas, así que eran un cuerpo pacífico. Pero en el 2018, cuando regresamos a Cuba, nos decidimos a despertar de nuevo al antiguo grupo Caimán para presionar de nuevo pacíficamente por llevar a cabo esas reformas que nosotros actualmente, en 2016, nos sentimos satisfechos de que muchas de esas cosas se lograron, como se eliminó la tarjeta blanca, actualmente no hay presos políticos, quizás caerá uno mañana, pero el grupo típico de la Primavera Negra, de esos prisioneros fueron liberados cuando la iglesia intercedió y finalmente la apertura esta económica, ya tú puedes tener un negocio en Cuba. Entonces todos esos cambios que nosotros creemos que no son suficientes, porque claro, no está en nuestra naturaleza de ser humanos conformarnos y que queremos más, pero yo creo que van bien las reformas. ¿Tú crees que van bien las reformas? El grupo Caimán en Cuba, ¿cómo estaba integrado cuando tu papá cae preso? ¿Por miembros de la familia o era un grupo? No, ¿qué nepotismo es ese? No, eran células secretas entre una red de amigos, pero lamentablemente estaban interceptados, no se sabe. Habían infiltrados ahí. Exactamente, entonces, y nosotros sospechamos también que un señor... Abrantes, él quería escalar posiblemente porque hace un año que estaba en el carro y visitó incluso la casa de mi abuela. Las dos las tengo vivas y están en Cuba, gracias a Dios, pero mi abuela, Daisy, cuando ella recibió a ese hombre que llegó y confiscó todos los cuadros, porque mi padre es pintor, entonces ellos confiscaron esos cuadros, incluso desapareció una espada mambisa de nuestros antepasados que nunca no las regresaron, pero bueno, esa es cosa del pasado. Pero a lo que voy, esas son cosas del pasado. Y nosotros tenemos el optimismo que si respetamos el orden social dentro de Cuba, yo creo que cada vez Cuba va a tener mayor prosperidad y mayor democracia. ¿Qué tú piensas, Daimaris, sobre lo que ha dicho Yadira? ¿Tú crees que en este momento en Cuba no hay presos políticos? ¿Tú crees que ha cambiado el tema de la represión? ¿Cómo tú lo ves?
No, evidentemente yo coincido con algunos puntos de Yadira en que ha habido una apertura a partir del inicio de conversaciones entre ambos países, desde lo sucedido el último 17 de diciembre. Es decir, el panorama político y social en Cuba ha cambiado en torno a que han cambiado las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Obviamente, es decir, no puedo coincidir porque todos los días o todos los domingos las damas de blanco son reprimidas, porque se llevan presas, porque en Cuba hay presos políticos. Es decir, no hay presos políticos porque Yadira pueda decir que no o porque Daimaris pueda decir que sí. Hay presos políticos porque desde dentro de la cárcel ellos se manifiestan. Porque si por tus ideas, absolutamente por tus ideas, eres llevado preso, eres considerado un preso político. Porque si por tus ideas, causas contra ti son infundadas, eres considerado de igual modo un preso político. Porque estando Obama en La Habana, 88 presos políticos hicieron una carta para que le llegara a Obama esa carta, porque también le hicieron llegar esa misma carta al Papa cuando estuvo en Cuba. Es decir, por eso y por otras muchas razones que a diario se ven en las redes, porque se ven en la televisión de aquí, no de Cuba, es que, es decir, no podemos negar que hay presos políticos, amén de que se considere o que Yadira solo incluya a los presos políticos de la Primavera Negra. Está bien, pero los que están hoy siguen siendo presos políticos porque incluso tienen los mismos fundamentos o abogan por las mismas ideas por las que aquellos fueron presos. El 20 de julio del 2015 se dio la apertura de embajadas. ¿Qué diferencia hay de ese momento a la fecha? ¿Ustedes piensan que ha cambiado algo y qué cosa es lo que ha cambiado? Primero vamos a analizar en la vida del cubano dentro de Cuba, no en los cubanos que viven fuera de la isla. ¿Qué tú piensas? ¿Qué ha cambiado, Yadira? ¿Qué tú piensas que ha cambiado? Bueno, para los cubanos que están dentro de Cuba viviendo. La situación es muy compleja porque estamos tratando de... porque todos somos actores de cierta manera, incluso el residente en Hialeah que le manda una carta a su familiar que está viéndote, Martí, en algunos canales locales. Todos nosotros somos víctimas de las influencias de nuestra época y lamentablemente todavía hay algunos rasgos de la Guerra Fría y la verdad es que primero yo creo que tienen que llevarse a cabo las reformas políticas, porque si no hacemos las reglas bien, entonces vamos a regresar a la Cuba del antes del 59, que sabemos que fue un desastre. Entonces, para que no se vuelva a repetir la historia, yo creo que tenemos que respetar el Estado cubano para que él, como elemento de estabilidad en esta época tan delicada, que no sabemos qué va a pasar en el 2018. Personalmente yo creo que no es el momento para hacer elecciones de este tipo. Pero ahora, si esta época es tan delicada, yo creo que cuando hay un opositor o un disidente que sencillamente está repitiendo dogmas o frases que encuentra en el extranjero o que él sospecha que le va a traer mayor dinero en su salario, porque la mayoría de los opositores lamentablemente reciben dinero del exterior para que ellos mismos sean los sujetos que destruyen el modelo cubano. Así que si estas personas no entorpecieran tanto el proceso natural, que, como digo, es muy delicado, yo creo que sí, Cuba podría encontrar a su verdadero camino, porque el nacionalismo está surgiendo en todas partes del mundo, está de regreso, nos está tocando la puerta. Y Cuba va a ser entonces la tonta que va a venir con un neoliberalismo de los años 80 de Reagan, cuando el mundo ya no está así. Entonces, sobre los presos políticos, mira, yo digo que un tema que queda pendiente siempre, lo he dicho durante muchos años, es la reconciliación entre los cubanos. Porque yo conozco un señor empresario hace años que no va a Cuba, que casi lloroso me dijo una vez en una cafetería, me dijo, lo único que yo quiero es regresar a Cuba para morir. Yo tengo un tío, un excombatiente, comandante de las Fuerzas Armadas de Cuba durante Batista, que él ha perdonado todo y sencillamente quiere regresar, está ciego ya, pero quiere aún regresar para oler, sentir ese olor de campo. Entonces la reconciliación sigue siendo un tema pendiente y yo espero que todo el mundo asuma la responsabilidad y actúe con seriedad en este tema, porque en cualquier momento podemos tener una guerra civil en Cuba. No estamos exentos, no somos una raza especial y protegida por una barrera de paz. En Cuba puede derramarse la sangre si no somos cada uno cuidadosos de nuestras palabras. Déjeme precisar dos detalles. Uno, cuando nosotros vamos a analizar la Cuba antes del 59, creo que no podemos decir borrón y cuenta nueva.
Si bien se crearon las condiciones para que hubiera un ejército rebelde, porque es así, hubo condiciones, había una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, un golpe de Estado, pero también creo que hay muchas cosas que rescatar de la Cuba antes de 59, como por ejemplo teníamos una constitución, la constitución del 40, una constitución revolucionaria para la época. Eso y muchas otras tantas cosas. Pero vamos a seguir conversando después de estos comerciales. Usted quédese ahí, que estamos entre jóvenes acá, porque yo me incluyo, porque se me va a pegar la juventud y nos vemos en unos minutos.